por favor. Perfecto. Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es el ingeniero Adrián Sandoval Herrera. El día de hoy vamos a presentar el diseño y construcción de invernaderos y carpas solares en este caso. ¿Listo? Bueno, comencemos con la presentación. ¿Qué son las carpas solares invernaderos? Son estructuras cubiertas diseñadas para poder controlar las condiciones ambientales. ¿Cuáles son las principales? La temperatura, la humedad y la luz. Y crear microclimas favorables, así proteger cultivos, mejorar su rendimiento y optimizar su crecimiento. Se usan en agricultura urbana, rural, familiar y comercial. Se usan especialmente en regiones con climas adversos para obtener cosechas fuera de temporada. Se puede cultivar una amplia variedad de hortalizas, frutas y flores. ¿Listo? Y aquí podemos ver algunos ejemplos de invernaderos y carpas solares que actualmente podemos ver. Aquí a la izquierda tenemos un ejemplo de un invernadero a gran escala donde ya se utiliza para una producción más agroindustrial. En el medio podemos ver una pequeña huerta familiar, podríamos decirlo así, que ya se utiliza dentro de las ciudades. En la ciudad de La Paz se puede ver algunas huertas que son de esta manera, un poco más grande incluso. Y a mi derecha ya tenemos un invernadero que ya es un poco más técnico, un invernadero en el que podemos detallar, perdón, un momentito, ya, perdón, ya, un invernadero en el que se realizan más actividades de investigación. Esto podemos encontrar principalmente en las universidades. ¿Listo? Entonces, la función principal de los invernaderos es crear climas controlados, ambientes controlados que nos permitan controlar condiciones favorables para que nuestros cultivos puedan crecer de manera más sustentable, de una manera más óptima. ¿Listo? Principalmente esto se emplea en regiones que son de climas muy áridos. La región del altiplano principalmente podemos encontrar este tipo de infraestructuras. En Chile se ve mucho en la parte del Atacama, etcétera. ¿Listo? Entonces, son estructuras en las que podemos controlar el clima y principalmente se utilizan en climas adversos. Beneficios. Los beneficios principales para los invernaderos son que hay un mayor control sobre el clima, nos permite optimizar las condiciones para el crecimiento de las plantas, producción a lo largo de todo el año, la posibilidad de cultivar en épocas de baja temporada o en regiones con climas extremos, como ya habíamos mencionado. Ahorro de agua y energía, menor evaporación y posibilidad de reutilizar el agua de la lluvia. Es muy importante que en estas estructuras nosotros ya optimicemos los recursos porque ya esto nos va a ir generando una mayor cantidad de costos. Mayor calidad de los productos podría traducirse en frutos de mayor tamaño y sabor, mayor seguridad alimentaria, posibilidad de cultivar de forma más predecible y con menor riesgo a pérdidas debido a condiciones climáticas. ¿Listo? Aquí también es importante recalcar algunas desventajas. Bueno, altos costos de inversión, eso dependiendo de las características requeridas por aquellos que quieren implementar, aquellos productores que quieren implementar carpas solares o invernaderos. Y personal capacitado. Es importante el control ambiental, la gestión de plagas y enfermedades y el manejo general del invernadero. Requieren conocimientos técnicos y experiencia. Como podemos notar, tenemos más beneficios que desventajas, aunque es importante tomar en cuenta estas desventajas. ¿Por qué? Porque un invernadero, una carpa solar, requiere un alto grado de inversión, dependiendo las características. ¿Qué tipo de características? El tamaño que queremos, la cantidad de producción que queremos tener, la ubicación en la que queremos implementar, las condiciones climáticas del lugar donde queremos implementar. No podemos implementar, por decirles, una carpa solar en un lugar con demasiada pendiente, nos traería demasiadas complicaciones y un mayor costo. Tampoco podríamos implementar así nomás una carpa solar en un lugar donde haya demasiadas granizadas. Tendríamos que utilizar otro tipo de materiales, no solamente agrofil, podríamos utilizar también policarbonato. Entonces,
Ese tipo de características hay que tomar en cuenta a la hora de implementar una carpa solar. Y también el personal capacitado. No necesariamente tendría que ser un técnico, un especialista, pero sí es necesario que aquellos que vayan a implementar una carpa solar se capaciten muy bien, ya que esta requiere mayores cuidados, ya que un descuido, por ejemplo, si utilizamos con el agrofin, nosotros no realizamos el mantenimiento adecuado. El tiempo de vida estimado de una carpa con agrofil está entre 6 a 7 años. Sin el mantenimiento adecuado, esta se reduce de 2 a 3 años y ahí estamos perdiendo bastante dinero en la inversión, ¿no ven? Entonces son factores que hay que tener muy en cuenta, tanto en los beneficios como en las desventajas. ¿Qué buscamos al diseñar una carpa solar o invernadero? Captar una mayor cantidad de energía solar es lo principal. Controlar el clima interno, la temperatura, la humedad y las horas luz. Reducir riesgos por viento, lluvia o heladas o plagas. Facilitar la producción sostenible y continuar todo el año. Y aprovechar de forma más eficiente los recursos. Van a ver que una carpa solar nos ayuda a controlar de una forma más eficiente muchos de los recursos que tenemos, el suelo, el agua para el riego, los insumos agrícolas, en fin, muchas cosas nos ayudan a aprovechar el uso de una carpa solar. Nos permite controlar, como podemos ver acá, el clima. Ya tenemos un ambiente controlado, entonces nosotros ya a ciencia cierta podemos saber qué tipo de cultivo podemos implementar en nuestra carpa solar, ¿no ve? Y mejoramos las características como la captación de la energía solar. También minimizamos riesgos por vientos, por heladas, por lluvias o granizadas en este caso y por el ataque de algunas plagas, aunque sí, como les mencionaba, para esta parte hay que capacitarse un poco para el manejo de las carpas solares o invernaderos. Construcción y estructura, que yo creo que es lo más importante aquí. Y aquí lo vamos a desarrollar paso a paso y poco a poco. Elementos clave para el diseño estructural. Materiales. Puede ser acero galvanizado, puede ser PVC, los tubos que conocemos, o madera tratada. Esto para la parte del armazón. Orientación. Es muy importante que el eje mayor esté en dirección de este a oeste. Altura. La altura puede estar entre 2,5 a 4 metros, según el tipo de cultivo. Normalmente las carpas solares en el altiplano las utilizan para cultivo de hortalizas, que es más en el suelo, entonces no necesita una altura más allá de los 2,5 metros. Pero en otros casos ya se está implementando carpas solares para el cultivo para los cultivos de tomate, por ejemplo, que requieren una mayor altura, ¿no ve? Entonces en ese caso ya implementamos una altura de 4 metros. Hay casos, y ya se está viendo mucho esto en Europa, que dentro de los invernaderos ya están produciendo hasta frutales, ya árboles frutales, como es un ambiente controlado, como es un ambiente en el que nosotros podemos manejar las características, tanto el ambiente, tanto la humedad como la temperatura. Entonces ya se puede hablar de otro tipo de cultivos, pero eso estamos hablando de un tema un poco más avanzado. ¿Listo? Entonces, para la implementación directa de invernaderos, estas son las medidas adecuadas que se manejan en el país actualmente. Ventilación. Tiene que ser una ventilación natural, es a través de ventanas superiores y laterales, pero como vamos a observar en algunos tipos de invernaderos, es necesario también contar con ventiladores, que es muy importante para preservar principalmente las características internas. Como les vuelvo a recalcar, una carpa solar o un invernadero ya nos permite controlar las características, las condiciones internas. Bueno, y la pendiente del techo. La pendiente es requerida entre 15 a 30 grados para el escurrimiento del agua. En este caso, como nosotros vamos a estar principalmente en el altiplano o en los valles interandinos, donde tenemos mucho tema de las heladas, mucho tema de granizadas, entonces una mayor pendiente siempre es necesaria y un mayor control. ¿Ya? Es importante adaptar el diseño al clima local y al tipo de producción. Como les decía, en algunos casos, si nosotros solo vamos a utilizarla para hortalizas, entonces no necesita una altura mayor a 2,5 metros. Pero sí, si vamos a cultivar, por ejemplo, tomate, se ha visto en algunas partes que para el cultivo de uva se utiliza, para el cultivo de frutales también. Entonces, de acuerdo a los requerimientos que ustedes necesiten, que quieran implementar al tipo de cultivo, ahí se le puede dar ya otro tipo de condiciones, ¿ya? Nuevamente vuelvo a recalcar, como una carpa solar es un ambiente controlado, aquí nosotros
en el que nosotros controlamos las características más importantes, ya podemos implementar otro tipo de cultivos, cultivos que incluso solo se verían en áreas tropicales. En Europa se maneja mucho esto, pero ya se está viendo también en Chile, en Perú, que manejan alta tecnología en carpas solares, donde están implementando cultivos que solo veríamos en áreas tropicales o en áreas boscosas, ¿ya? Entonces es muy importante tomar en cuenta las dimensiones también. Hay dimensiones que son recomendadas y las vamos a ver un poquito más adelante, pero también mucho depende del espacio disponible que tengan, la pendiente que hay en el terreno, etcétera. ¿Ya? Estos factores los vamos a ir desglosando poco a poco. Ahora sí, vamos con la construcción paso a paso. Deme un momentito, por favor. Mil disculpas. Ahora sí. Bueno, construcción paso a paso de una carpa solar. Vamos a hablar de un modelo, de un tipo de carpa solar que es la más común aquí en Bolivia, a nivel general, que se utiliza tanto en el área del altiplano, en los valles interandinos y en los valles. ¿Ok? Entonces, después vamos a ver los distintos tipos de carpas solares que también hay, o invernaderos en este caso. Primer lugar, lo más importante es elegir la ubicación. Tiene que ser un lugar plano, bien drenado, lejos de los árboles grandes. Esto es importante. Una carpa solar, lo más importante es que reciba, que atraiga los rayos del sol. Entonces, no puede estar cerca de árboles grandes. Eso van a tomar muy en cuenta, por favor, ¿ya? Y corrientes de agua. Orientación, como ya les había dicho, el eje tiene que ser largo en dirección norte-sur para mejorar la captación del sol. Preparación. Lo más importante, y como cualquier construcción, hay que nivelar el terreno. Si hay pendiente, colocar la puerta en la parte más baja, ¿ya? Eso para que haya una especie de drenaje. Lo más importante es que sea un suelo, que el suelo esté plano, que esté bien nivelado y que no sea tan duro, ¿ya? Eso es lo más importante, la primera parte, la elección del terreno. Vamos, ahora sí, preparación de la base. Para la preparación de la base, como bien conocemos, se puede hacer un replanteo o también se marca un rectángulo. Las medidas recomendadas son de 3 a 4 metros de ancho y de 6 a 8 metros de largo con estacas y una cuerda. Como les decía, estas son medidas recomendadas, pero dependiendo del espacio que ustedes tengan, al requerimiento que ustedes tengan, tal vez es una carpa que sea para toda la comunidad, entonces ya puede ser un espacio un poco más grande, ¿no ve? Puede que sea una carpa netamente familiar para una familia pequeña allá. Entonces ahí reducimos los espacios. Entonces, estas son medidas recomendadas, pero no son necesariamente las que se tienen que cumplir. Eso depende mucho del requerimiento. ¿Listo? Ahora, se necesita usar escuadras de 3, 4 y 5 para asegurar que los ángulos sean rectos. Eso es muy importante que mantengamos los ángulos rectos. ¿Ya? Marcar los puntos donde irán los postes verticales cada 2 metros en el perímetro. ¿Listo? Entonces, aquí se realiza un replanteo, lo van a marcar esto en primer lugar lo van a hacer con tiza, como sabemos, y después van a clavar estacas y vamos a marcar cuerdas para también hacer una nivelación, para ver si está nivelado el terreno. ¿Ya? Esta sería la segunda parte. La tercera parte, montar la estructura y los cimientos. Esto es muy importante. Tienen que excavar hoyos de entre 40 y 50 centímetros de profundidad en cada punto que ustedes han marcado. Se rellena con piedra bruta o barro. Y si en este caso tienen o cuentan a disposición con cemento, sería mucho mejor. Se van a insertar los postes verticales. Estos postes pueden ser de madera tratada, de eucalipto o de tubos metálicos reciclados. Esto mucho depende de ustedes, cuáles son sus posibilidades. Obviamente los tubos metálicos son mucho mejor para la infraestructura, para el armazón. Pero también si van a utilizar madera no hay ningún problema, solo que tienen que hacer un pequeño tratamiento de la madera para, bueno, una impermeabilización para que esta no se pudra muy rápido. ¿Listo? Y después verificar que todo esté alineado y nivelado, ¿ya? Es importante que ustedes refuercen las esquinas con doble poste y estacas cruzadas si hay viento fuerte.
Esto también es importante que tomen en cuenta, que si los vientos son muy fuertes, ustedes tienen que reforzar un poco más la infraestructura. Ya hay regiones en el altiplano donde los vientos son tan fuertes que se ha visto que muchas veces se lo ha llevado incluso la misma infraestructura, el armazón. Entonces, eso es importante. Van a ver también ustedes que al montar la infraestructura, al montar la estructura, se utilizan ladrillos para hacer una estructura más fuerte. Se utiliza también ladrillos de adobe. Igual lo van a ver mucho en el altiplano, en la parte del altiplano, y eso también ayuda un poco a conservar la temperatura. Ya, entonces, son prácticas que ustedes pueden adoptarlas y que también les va a ayudar a minimizar costos. Estructura o armazón. Se coloca las vigas laterales longitudinales uniendo los postes con alambre, clavos o pernos. Agregue una viga superior central, coronamiento para sostener el techo. Y se instalan las vigas inclinadas del techo unidas al coronamiento formando un techo a dos aguas. Esto puede ser un techo a dos aguas o también puede ser un techo en forma de arco. Ya, normalmente lo que se hace es un techo en forma de arco, como podemos ver acá. Es en forma de arco. Este es a dos aguas y esta ya es una infraestructura que es plana, pero igual va a ser para dos aguas. ¿Ya? Entonces pueden utilizar cualquiera de las dos metodologías, no hay ningún problema. Y asegurar contensores diagonales y cuerdas cruzadas para mayor rigidez. Aquí estamos hablando solamente de la construcción de la infraestructura que va a sostener el agrofil o el tipo de plástico que ustedes utilicen. ¿Ya? Normalmente lo que se utiliza en el altiplano o en los valles o bueno, en las comunidades o en cualquier parte también es madera, porque es un poco más económico y además que es muy resistente. Pero también se está utilizando últimamente lo que es fierro, lo que es el acero, ¿ya? Entonces, vean ustedes cuáles son sus posibilidades. El armazón que se lo arma es de esta manera, como lo pueden ver en la imagen, se arma una estructura y el techo es como una especie de arco, ¿ya? O también a dos aguas. Lo importante es que haya una buena pendiente para el escurrimiento, es lo más importante en las carpas solares. Muy importante, si se usa madera, hay que impermeabilizarla con aceite quemado o cal. Es el tratamiento que les decía. ¿Ya? Si utilizamos madera, hay que hacer ese tratamiento sí o sí, es muy importante. Cuarto, colocado de la cubierta plástica, el agrofilm. Se utiliza polietileno agrícola V de 150 a 200 micras transparentes, lo que nosotros conocemos como nylon agrofilm, que es este amarillo que podemos ver acá. Y por si acaso, este nylon se lo puede conseguir en el mercado, en cualquier tienda de distribución agropecuaria. El precio, si no me equivoco, de un rollo para 200 metros cuadrados está entre 1.800 a 2.000 bolivianos, ¿ya? Normalmente un rollo es lo que se necesita para una carpa solar, pero como les digo, es dependiendo de las extensiones que van a tener sus carpas solares, ¿ok? Bueno, se va a cubrir el techo primero, la parte de arriba y desde la cumbre hacia los costados. O sea, en la parte de arriba van a empezar ustedes colocando el nylon agrofin y de ahí lo van a dejar caer hacia los costados. ¿Ya? Esa es la forma de colocar el agrofil. Es muy importante que lo realicen de esta manera. También es importante que nosotros utilizamos, y es una recomendación que les voy a hacer, que se utilice siempre plástico nuevo, agrofil nuevo. Porque cuando se utiliza agrofin que ya ha sido utilizado en otras estructuras, entonces este tiende a durar muy poco y se rompe, especialmente cuando ya ha sido dañado en alguna parte. Otra recomendación muy importante es que eh, no utilicemos los clavos directamente en el agrofin. Siempre hay que utilizar, hay unos cinturones de plástico, si no me equivoco, sí, son unos cinturones de plástico que se utiliza y sobre los cuales se colocan los clavos para que entren hacia el nylon. ¿Ya? No utilicen directamente clavos con el nylon porque este se va a empezar a correr y se va a deteriorar mucho más rápido. Se fija con plástico, con listones de madera o bambú prensando el plástico. Es una vez que ya ha caído hasta la parte de abajo el nylon, o sea, nosotros en la parte de arriba lo colocamos y lo dejamos caer el nylon. Y en la parte de abajo lo vamos a fijar con listones hacia el suelo, ¿ya? Eso es muy importante. Esta es la forma más común de realizar la construcción de un invernadero o carpas solares. Si quieren llevar adelante capacitaciones un poquito más profundas y de campo, las realizan muy seguido en la Facultad de Agronomía
en sus diferentes estaciones. Puede ser en Choquenaira, puede ser en Patacamaya. Choquenaira es en Biach, puede ser en la estación de Patacamaya o también la realizan en Cotacota. Ya ahí les van a dar una explicación, una demostración de campo directamente. Importante evitar que los clavos evitar clavos directos sobre el plástico para que no se rasgue. Ya es muy importante que no rasguemos esto porque una pequeña rasgadura ya genera problemas y disminuye el tiempo de vida de nuestra carpa. Puertas y ventilaciones. Se construye una puerta de madera o metal ligero entre 80 a 1 metro de ancho. Se instala una ventana triangular en la parte superior trasera o a dos aberturas laterales. Opcional, colocar malla antiinsectos, mosquitero reciclado en las aberturas. Como podemos ver acá, esta es una forma de construir una carpa solar. Aquí les estoy mostrando que es a través de ladrillo. Se ha hecho una estructura de ladrillo, soportes, cimientos de cemento, etcétera. ¿Ya? El nylon agrofil se lo ha colocado de esta manera. Y aquí podemos observar cómo están las ventanas y la puerta. Es de la medida que hemos dicho, las ventanas están a los laterales y a los costados, cada costado tiene una ventana. Es muy, muy importante que la carpa solar tenga ventilación, que no sea una ventilación constante, sino controlada. En pocas palabras, ventanas que ustedes puedan abrirlas y cerrarlas cuando sea necesario, cuando sea requerido. Otra forma de colocar el agrofil es esta. Miren, el agrofil llega hasta abajo y aquí nosotros podemos hacer la apertura, la subida del agrofil y sostener esta parte del medio con cinturones. Y esta parte ya es la ventilación. Este tipo de ventilación se utiliza mucho en áreas más calurosas, en los valles y ya en los trópicos. Se utiliza. Cuando se lo sube toda la parte de o sea, todo el plástico se lo sube y se lo sujeta con cinturones o sujetadores, entonces esta parte queda abierta y después nosotros lo podemos bajar tranquilamente y sujetar en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, es necesario que tengan ventanas y que haya una buena ventilación en nuestras carpas, ¿ya? Es muy importante eso, por si acaso. Ah, otra cosa que quería mencionarles. Esta malla anti-insectos o mosquitero también es muy importante que todas sus ventanas contengan esto. Así estemos hablando de los altiplanos, del valle, del llano, porque el no tener esta malla mosquitera, que igual la pueden encontrar, malla milimétrica, es conocida como malla milimétrica en los mercados, entonces la que tiene un micraje más pequeño es la que tienen que colocar en las ventanas. ¿Por qué es importante? Porque el que esto, el que nuestra carpa esté expuesta al ambiente puede, puede generar la atracción de plagas, que entren algunos insectos y eso genera el ingreso de plagas, incluso el ingreso de plagas un poco más grandes, ratones, pájaros que pueden ingresar a nuestras carpas, ¿no ve? Entonces es muy importante colocar esa malla. Yo como recomendación les digo, siempre coloquen una malla mosquitera en sus ventanas, ya que todas sus ventanas estén cubiertas con esa malla mosquitera y si fuera posible, si su estructura fuera como la que vemos aquí en la derecha, entonces sería muy importante que todo alrededor esté cubierto por esa malla. ¿Ya? Eso es algo muy importante también. Preparación del interior. Una vez que nosotros ya tenemos montada y construida nuestra infraestructura, algo que quería recalcar de la estructura, esta parte. Como les he dicho, en la estructura se puede sostener o hacer mucho más fuerte con ladrillos de adobe que se utiliza más en el altiplano y además es muy recomendable porque ayuda a conservar más la temperatura y el calor interno. También se puede utilizar ladrillo. El ladrillo sabemos que es un poquito más fresco. Eso para lugares con una temperatura un poco más alta, entonces sí se utiliza ladrillo. Y si no, puede ser directamente con puro nylon, cubierto con puro nylon agrofilm. Eso sí, para esa parte, si ustedes lo van a cubrir solamente con nylon agrofilm, tiene que ser una estructura más fuerte, más sólida. ¿Ya? Esa es entonces una recomendación muy importante. Pueden ustedes hacer un armazón que esté sostenido por adobe, que esté sostenido por ladrillo o simplemente por un armazón de madera o de fierro, pero que sea un armazón resistente, especialmente si estamos en zonas con vientos muy fuertes. Preparación del interior. Bueno, la preparación del interior ya va a ser más independiente al tipo de cultivo que ustedes vayan a implementar, pero hay distintas formas de cultivar internamente.
Recomendaciones son rellenar el suelo con mezcla de tierra negra, estiércol compostado, ceniza y restos vegetales, la incorporación de materia orgánica. También es muy bueno que ustedes, si ustedes pudieran incorporar humus de lombriz, no habría ningún problema, o sea, sería muy bueno, ¿ya? Pero es importante que ustedes internamente ya le implementen un poco de abono. Un momentito. Bueno, como les decía, la preparación del interior mucho va a depender del tipo de cultivo que ustedes vayan a tener. Aquí, como podemos ver, es un tipo de cultivo a través de platabandas. Estas platabandas también han sido suelos preparados con materia orgánica, con tierra negra, como conocemos, tierra de suelo de bosque virgen. Otro tipo de materia orgánica, como el compost, también es muy bueno. La incorporación de hojarasca también y la incorporación de humus de lombriz. El abono que tengan ustedes a disposición va a ser muy bueno. Este tipo de cultivos también se realiza internamente. Estos son cultivos conocidos como aeroponía, donde nosotros en el aire ya cultivamos, si se dan cuenta, son macetas armadas. Es una estructura que se ha armado para contener mayor cantidad de macetas. En la parte de abajo tenemos el suelo, en las platabandas donde están nuestros cultivos. Principalmente aquí está con hortalizas, entonces es una forma también de optimizar el espacio. Es también otra de las ventajas que tenemos en la carpa solar. Nosotros podemos optimizar todo el espacio. No solo podemos tener cultivos en el suelo, como podemos ver acá, también tenemos cultivos en las paredes. Nosotros generamos también armazones donde podamos colocar en los pilares cultivos. Pueden colocar aquí plantas aromáticas, que es muy bueno para ahuyentar plagas. Entonces, una carpa solar es multifacética, es multipropósito. Internamente, dentro de una carpa solar, ustedes también pueden implementar lombricarios. Hay muchas carpas solares que internamente manejan lombricarios y de ahí ustedes pueden utilizar eso para el abonamiento constante de sus cultivos. Entonces, como ven, las carpas solares tienen múltiples beneficios, pero también requiere un cuidado mayor, ¿ya? Aquí también podemos ver otro tipo de carpa solar donde es netamente uso de suelo. Como ustedes pueden darse cuenta, está totalmente cubierto por el agrofilm, tiene un soporte, una estructura más fuerte, tipo arco, entonces es otra forma también. Aquí es una caída a dos aguas, entonces ustedes ya pueden ver esa parte, cómo van a ir estructurándolo, su carpa solar, su invernadero. Pero como se darán cuenta, es multipropósito. Y aquí en las platabandas también, nosotros podemos ver qué tipo de cultivos podemos implementar. Sistemas de riegos puede ser botellas invertidas con perforaciones, como una especie de regaderas, o mangueras con agujeros o cintas de goteo artesanal. También se puede implementar sistemas de riego por aspersión, sistemas de riego por goteo. Eso mucho depende de ustedes, también del tipo de cultivo. Si es un cultivo de hortalizas a suelo, yo les recomendaría mucho que sea sistemas de riego por goteo. Estos sistemas de riego por goteo, ustedes ya en una carpa solar, ustedes pueden implementar una bomba, pueden implementar un tanque y reutilizar el agua constantemente. ¿Ya? Dentro de las carpas solares también se puede realizar lo que es hidroponía. Muchas carpas solares lo hacen, realizan hidroponía. Entonces, al utilizar una bomba, la hidroponía es un sistema más que ideal para una carpa solar, porque nosotros con la bomba y el tanque podemos reutilizar constantemente el agua. Estamos completamente protegidos de los factores externos, climáticos, ambientales y de las plagas también. ¿Listo? Siempre y cuando nosotros conservemos las características dentro de la carpa, campre- características luz, humedad y temperatura, que obviamente se lo puede hacer, entonces podemos manejar cualquier sistema de cultivo internamente. El mantenimiento. El mantenimiento es una fase muy, muy importante para el manejo de carpas solares invernaderos. Primeramente, revisar los tensores y amarres cada mes. Nosotros tenemos constantemente que estar pendientes de cómo están los amarres, cómo está la infraestructura, si tiene algún daño la infraestructura, entonces, cómo está nuestro nylon agrofilm, si vemos alguna rajadura, alguna apertura, entonces es importante que hagamos el parchado
en su momento porque esto puede ir corriendo, puede ir deteriorando el nylon. Entonces es importante que nosotros manejemos eso. Cambiar el plástico si se rasga, lo que les decía, cambiar el plástico agrofilm. Podemos comprar, si nos ha sobrado del rollo nuevo, que lo vamos a conservar nuevo, entonces de esa misma parte lo podemos volver a implementar. O si es necesario, comprar otro rollo. Normalmente el plástico agrofilm tiene una duración de 5 años, como les decía, la estructura va a estar más tiempo, entonces se puede hacer el cambio de agrofilm, no hay ningún problema. También hay otro tipo de materiales, por si acaso, para la construcción de carpas. Los vamos a ver un poco más adelante, pero son vidrios, no es vidrio templado, tiene otro nombre, pero es un vidrio especial para los invernaderos. Y también hay un plástico, el policarbonato, ¿ya? Igual, el policarbonato es un plástico, es mucho más resistente que el plástico agrofilm. Y bueno, el proceso de implementación con policarbonato o con vidrio también es prácticamente el mismo, solo que el colocado es mucho más sencillo, la estructura se la construye de la misma manera y los procesos son similares. El policarbonato, recuerden que se puede amoldar a cualquier estructura, entonces también su aplicación es más sencilla y tiene una duración mucho más alta, ya es de 10 años, si no me equivoco, el policarbonato. ¿Listo? Pero vamos a ver un poquito más adelante de los tipos de materiales. Limpiar el interior para evitar hongos y plagas. Esto es fundamental. Es importantísimo que nosotros mínimamente una vez al mes hagamos una limpieza. Hagamos desmalezados, hagamos control de hongos. Es importante que se haga una desinfección del suelo. ¿Ya? Muchos de ustedes deben ser productores, deben ser agrónomos, entonces saben perfectamente cómo se hace una limpieza y desinfección de suelo, que es a través de cubrir con igual el suelo con un agrofino, hay que echar agua caliente al suelo y eso se lo deja por cierto tiempo hasta que mueran todo lo que son los microorganismos negativos. ¿Lo ve? Entonces, es recomendable por lo menos una vez al año hacer una desinfección del suelo para hacer limpieza de plagas, enfermedades, hongos, etcétera. ¿Ya? Y las ventilaciones a diario para evitar el sobrecalentamiento. Por eso es que se construye con ventanas. Van a ver algunos tipos de carpa solar que no se construye con ventanas, pero sí tienen ventiladores que son de precisión. Obviamente es un costo más alto, pero tiene un mayor control tiene un mayor manejo en el control de las características edafoclimáticas. ¿Ya? Pero los vamos a ver más adelante. Simplemente para el mantenimiento, la ventilación es muy importante, la limpieza es muy importante y el cuidado de la estructura y del nylon también es importante. ¿Ya? Entonces, esto sería básicamente cómo se realiza la construcción de una carpa, cómo se hace el mantenimiento y, y bueno, la implementación que se realiza. Esta es la metodología más común, la que se realiza en gran parte del altiplano y en las regiones de Bolivia. Ahora vamos a ver los tipos de carpas solares. El tipo de carpa solar fitotoldos, que es la más común, la que podemos ver, la que se construye a través del nylon agrofilm, del plástico agrofilm. Y bueno, las carpas solares, también conocidas como fitotoldos, son estructuras artesanales utilizadas en agricultura familiar andina para crear un microclima adecuado para el cultivo y protección de ciertas especies de plantas alimenticias. Este sistema protege a las plantas en condiciones climáticas adversas, como la lluvia, el calor y el sol extremo, el granizo y la helada, generando un microclima que se ha convertido en una solución para cultivos en zonas altoandinas entre 3.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aquí podemos ver distintas estructuras de carpas solares que son conocidas como fitotoldos, adaptadas y utilizadas principalmente en la región del altiplano que se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, valles interandinos o el altiplano, con estructuras resistentes, ya que en estas regiones tenemos mucho el tema de los vientos fuertes, de las heladas y las granizadas, que son condiciones que deterioran más rápido nuestro material, ¿no ven? Entonces, van a ver con mayor frecuencia este tipo de carpas solares construidas con adobe, ya una estructura más resistente. También este tipo de carpas solares con estructuras de fierro metálicas, que también son muy resistentes. Esta es la infraestructura que se maneja en el Centro Experimental de Cotacota, de la Facultad de Agronomía de la UMS.
Y esta es un tipo de carpa que es con estructura de madera, que este es el tipo de carpas que se utiliza en Cayutaca de la Facultad de Agronomía, igual de la Universidad Pública del Alto. Ya, entonces, este tipo de carpas son conocidas como fitotoldos, las que todos hemos visto con estructura tanto de madera, metálicas o con estructuras sostenidas por adobe o también puede ser por ladrillos. Ya, como hemos visto en una foto anterior, que son utilizadas mayormente en las regiones altoandinas del altiplano con una altura de arriba de los 3000 metros y esto quiere decir condiciones más extremas, vientos más fuertes, heladas, eh, un sol más abrasador y más fuerte, si se podría decir así. Invernaderos tipo túnel. Hace rato les hacía mención que hay invernaderos que no tienen ventanas a los costados, son completamente cubiertos por el plástico nylon agrofil, pero este tipo de invernaderos, su característica es que necesitan ventiladores en la parte delantera y trasera principalmente, que nos ayuda a controlar las características. ¿Ya? Estos invernaderos tipo túnel son estructuras semicirculares que permiten una buena captación de la luz solar y una ventilación adecuada. Son ampliamente utilizados en zonas de los valles y regiones intermedias del país. Sus características. Los materiales utilizados para estas son a través de tubos PVC o metal galvanizado, cubierto de agrofil o plástico UV. Ventajas: fácil construcción, costo moderado, adecuado para cultivos hortícolas. Aplicación: cultivo de hortalizas como tomate, pimentón, lechugas, entre otros. Entonces, como podemos ver, este es un tipo de carpa solar con una estructura normalmente circular. Como les repetía, estas no tienen ventanas en los costados, pero sí tienen sistemas de ventilación que se pueden controlar. Principalmente son utilizados para el cultivo de hortalizas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que es un poco más fácil controlar las características climáticas y hay una mayor captación de luz que a diferencia del otro tipo de estructura de carpa solar que también tiene una buena captación de luz, pero esta tiene una mayor, ¿cómo les diría? Una mayor eficiencia en esa característica. Pero se utiliza también en las regiones de los valles, principalmente y en regiones más bajas, porque también es más susceptible al tema de vientos fuertes o de granizadas. Es un poco más delicada esta estructura, ¿ya? Entonces, este es un invernadero tipo túnel. También se construye a través de agrofin. Su estructura interna puede ser con fierro galvanizado, como lo han visto, y también se puede construir a través de tubos PVC. Invernadero tipo capilla o a dos aguas. Esta es la que hemos mencionado hace rato. Entonces, este tipo de invernadero es más robusto y se utiliza en zonas de climas fríos o con alta radiación solar, como el altiplano boliviano. Esta también es una estructura muy utilizada en el altiplano, ¿ya? Que esta que es con el techo a dos aguas, tipo capilla, como podemos ver acá en los ejemplos. Es un techo como de casita, por así decirlo, ¿no ven? Que a los costados ya tiene una pendiente que es un poco más pronunciada, esta debe ser de unos 30 grados más o menos, que necesita principalmente esta pendiente para evitar el acumulamiento de granizo y demás. ¿Ya? La estructura de esta también puede ser construida a través de listones de madera, a través de fierro, y la característica de esta es que como les decía, su techo es a dos aguas. ¿Ya? Las características: los materiales, estructura de madera o metal, cubierto de vidrio o policarbonato. También se puede construir esta estructura de vidrio o policarbonato, pero son materiales mucho más costosos, ¿ya? Pero también son mucho más resistentes, especialmente el policarbonato es muy, muy recomendado. Este tipo de estructura yo la he visto, por ejemplo, en Achocalla. Hay una empresa que se llama Orquídea Andina que maneja carpas solares con alta tecnología y utiliza este modelo, que es a dos aguas. Las ventajas: alta eficiencia térmica, protección contra heladas y vientos fuertes. Aplicación: cultivo de hortalizas, flores y zonas altas de montaña. Otra característica de este es que el techo es un poco más alto, entonces ya se pueden utilizar cultivos más altos, como las flores, como el tomate, por ejemplo. Entonces, es una ventaja también que tenemos. Perdón.
Los Walipinis o invernadero subterráneo. El Walipini es una huerta subterránea que aprovecha la temperatura constante del suelo para cultivar durante todo el año, incluso en condiciones climáticas extremas. El Walipini también es una estructura que la van a ver mucho en el altiplano y tiene ciertas ventajas. Esta no está tan expuesta a las condiciones y a las características climáticas como las otras carpas o invernaderos. Esta, como está en el suelo, como podemos ver acá, se ha hecho un cavado en el suelo. Un cavado puede ser de hasta 2 metros, incluso más alto, donde internamente ya se realizan los cultivos, como aquí podemos ver, solamente de forma externa está el techo, el cual capta la radiación solar e internamente está el cultivo. La desventaja de esto, que no podemos cavar extensiones muy grandes, la ventaja de esto es que está más protegida a características climáticas, pero también otra desventaja es que, como les decía, no se puede realizar para cultivos muy extensos. ¿Listo? También está un poquito más susceptible al ataque de ciertas plagas que están internamente en el suelo. Entonces, tiene ventajas y desventajas. La ven- en el altiplano es más ventajoso y van a ver en muchos lugares este tipo de carpas solares o invernaderos. Características. Construcción, la excavación de un hoyo de tierra, paredes de adobe, techo inclinado, orientado al norte. Ventajas, bajo costo, alta eficiencia térmica, bajo mantenimiento. Otra característica buena de esto es que no requiere mucho mantenimiento a diferencia de las otras carpas y la eficiencia térmica. Aplicación, cultivo en hortalizas, plantas medicinales, zonas del altiplano. No podemos aquí introducir cultivos que sean muy altos. Entonces tienen que ser principalmente las hortalizas. ¿Ya? Entonces estos son los Walipinis, igual los han debido ver. Mm, Si se han podido dar cuenta, en todos los tipos de invernaderos que hemos ido viendo, la estructura, la infraestructura, el armazón y el tipo de agrofin es la misma que la que hemos recalcado en los pasos para la construcción, ¿no ve? Paso a paso. Entonces, por eso es que he empezado previamente con la construcción, con el tipo de construcción, porque es básicamente un procedimiento que se realiza para todos los tipos de carpas, ¿ya? Puede diferenciar en el uso del material, en algunos utilizaremos lo que es el policarbonato, en otros vamos a utilizar el agrofin, y en otras se puede utilizar los vidrios. Pero las carpas de vidrio principalmente son utilizadas para invernaderos de investigación, de alta investigación. Entonces no es un material muy utilizado. Y bueno, estos son los walipinis. Y aquí tenemos los invernaderos comerciales del tipo profesional. Estos invernaderos son más sofisticados y se utilizan en zonas con mayor acceso a recursos y mercados, como el departamento de Santa Cruz o La Paz. Como les decía, la empresa Orquídea Andina, que está en Achocalla, maneja mucho este tipo de invernaderos. También la empresa Hidrolevel, si no me equivoco. Son invernaderos principalmente enfocados en la producción a gran escala o producción a través de hidroponía. Estos invernaderos ya cuentan con alta tecnología, ya que están con sistemas automatizados, timers para calcular el prendido o el apagado de los sistemas de riego por aspersión, por goteo, sensores para calcular la humedad, si la humedad de la interna es buena, si la humedad interna está en exceso, si es baja, entonces cuenta con ese tipo de sensores y aspersores con atomizador, no recuerdo muy bien qué se llaman ese tipo de aspersores, con pulverizador, si no me equivoco, que generan un ambiente de humedad más alto. También cuentan con ventiladores de alta precisión que están igual adaptados al timer para que estos puedan prenderse en ciertos horarios y mantener, o también a cierta temperatura para mantener las características ideales. También cuentan con un termómetro que registra las temperaturas. Este termómetro igual verifica si estamos en una temperatura muy alta, en una temperatura muy baja, para prender los ventiladores o para cerrar los ventiladores, abrir las ventanas, cerrar las ventanas en sí. Entonces son invernaderos con alta tecnología. Y como les decía, la empresa Hidrobol, si no me equivoco, Hidrolevel y Orquídea Andina realizan la construcción de estos invernaderos como dicen, llave en mano. Entonces, nosotros le damos los requerimientos, la extensión de campo que tenemos
y ellos nos entregan un presupuesto y ya, directamente nos dicen, este va a ser el costo y nos entregan el invernadero ya implementado. Este tipo de invernaderos principalmente se utiliza lo que es el policarbonato. Entonces, este material, este plástico, como es más resistente y ya tiene una mayor durabilidad. ¿Listo? Características de este tipo de invernaderos. Construcción, excavación de un hoyo en la tierra, paredes. No. Bueno, esto ya es de los Wallipines. Esto se ha debido quedar. Pero bueno, las características de estos invernaderos es que tiene más alta tecnología, una tecnología de punta, tiene sensores. El material principalmente utilizado es el acero galvanizado para su estructura y el vidrio es y el plástico es policarbonato para una mayor durabilidad. ¿Ya? Cuenta con sistemas de aspersión, sistemas de riego, llámese por aspersión, llámese por goteo, sistemas de detección de la humedad, de la temperatura, termómetros. En sí, tiene tecnología de punta para que nosotros mantengamos las características ideales para nuestro cultivo. Y como les decía, ya en este tipo de carpas ya se puede realizar cultivos extensos. En Santa Cruz incluso mm, se ha visto carpas que tienen la capacidad de, o sea, la, un tamaño casi el doble de lo que nosotros podemos ver en Achocalla. En Santa Cruz, dentro de estas carpas ya cultivan frutales, ya cultivan todo tipo de cultivos amazónicos, industriales, manejan harto en Santa Cruz lo que es la agricultura industrial. Y este tipo de carpas se puede ver, este tipo de invernaderos ya se puede ver mucho. Conclusiones, para ya ir terminando. Las conclusiones, las carpas solares invernaderos son herramientas claves para una agricultura más productiva, eficiente y sostenible. Son accesibles, adaptables y beneficiosas para pequeños y grandes productores. Es muy importante tomar en cuenta factores claves como la ubicación, las dimensiones y el tipo de producción que se pretende implementar. Se debe realizar un previo análisis y formular un proyecto para incurrir en la implementación de las carpas solares e invernaderos. Bueno, con este tipo de conclusiones, en primer lugar, como hemos visto, los invernaderos son herramientas muy útiles en las cuales nosotros podemos adaptar todo tipo de cultivos y todo tipo de actividad agrícola, manejo de abonos orgánicos, lombricultura, cultivos en el aire a través de macetas, cultivos hidropónicos, aeropónicos, cultivos en el suelo, en fin, se puede realizar investigaciones también. Entonces, es un ambiente multipropósito para la agricultura que nos permite tener mayores rendimientos, que nos permite tener producción todo el año. Entonces, más que desventajas, tiene muchos beneficios. Eso sí, como les decía acá, en la segunda conclusión es importante tomar en cuenta factores claves como la ubicación. No es lo mismo implementar una carpa solar en pleno altiplano, en la parte más dura del altiplano, por así decirlo, que en un valle interandino. Ya, entonces hay que ver las condiciones de las características viento, las características humedad, las características radiación, las características granizada, las características helada, las pendientes igual son muy importantes tomar en cuenta. Todo ese tipo de factores es importante tomarlos en cuenta antes de la implementación de una carpa solar, porque una carpa solar con mayor pendiente tal vez esté más adaptada a, no sé, a una carpa a dos aguas. ¿No ve? O con mayor pendiente, tal vez es mucho más eficiente utilizar un Walipini. En una zona completamente plana y con grandes extensiones, obviamente va a ser mucho más factible el uso la implementación de carpas industriales. Y por último, el análisis y formulación de un proyecto. Incurrir, ¿por qué? Porque toda implementación de carpa solar, toda implementación de invernadero es un costo, es una inversión. No solo es una inversión en los materiales, es una inversión en la construcción, es una inversión en insumos que se va a utilizar todo el tiempo, es una inversión en equipamiento y es una inversión en capacitación. Una carpa solar sí o sí tiene que estar todo el personal mínimamente capacitado para su manejo, porque un mal manejo de una carpa solar
deteriora la misma y reduce su tiempo de vida eh, bastante. Entonces es importante, son importantes tomar estos tres factores en cuenta. También incurrir en un gasto con una carpa solar en el caso de que no tengamos grandes extensiones o un cultivo muy amplio, tal vez no valdría la pena. ¿No ve? Tal vez valdría la pena continuar con mi cultivo a cielo abierto. Entonces, esas son las conclusiones más importantes. Gracias por su atención. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Vamos a ver el chat. Ah, verdad, verdad, son los nebulizadores. Muchas gracias.